Caquetá, Guaviare y Guainía, así como el Baupés. Esa es la Fuerza Tarea Omega. Pues eso llegó a tener del orden de 19.000 hombres, que eran insuficientes en esa época. Nunca fueron suficientes. Pues hoy me decía, hoy tenemos 8.000 hombres ahí. Es decir, menos 10.000 hombres en esa zona. Y si a eso me dice, le adicionamos lo siguiente. Teníamos 6 a 7 helicópteros con 40 horas de vuelo al mes. Eso es un tecnicismo, pero es bueno que lo sepan. 7 helicópteros, 40 horas de vuelo. Pues hoy se tienen 2 a 3 helicópteros con 25 horas de vuelo. Eso escasamente alcanza para ir a abastecer las tropas, llevarles la comida, cómo desplegar operaciones, cómo golpear a las estructuras de lo que llaman algunos disidencias, que para mí no son otra cosa que la retaguardia de las FARC. Entonces ese es el tercer gran problema que dejó el acuerdo, debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Y el cuarto, que lo veo con mucha preocupación y que me costó una molestia muy grande de mis ex colegas de gobierno, porque ya habiendo yo salido del gobierno, el día que entregaron supuestamente las armas las FARC, yo simplemente emití una opinión en un trino y dije, no es cierto que las FARC estén entregando todas las armas, porque dejaron armas encaletadas y fuera de eso, porque hay estructuras que desprendieron como retaguardia. Pues de eso me quejo hoy. Me quejo primero de que hay una cantidad de armas encaletadas, que son las que estamos viendo hoy de vuelta en los grupos armados. Explíqueme usted cómo Santrich y Márquez se pudieron ir para Venezuela y llegar y directamente al otro día tener una organización armada. Ah, ¿fue que la organizaron 15 días antes? Pues no, nos dejaron una retaguardia montada, nos dejaron unas armas y fuera de eso dejaron estructuras dedicadas a la actividad de narcotráfico. Y para preocuparnos más, no se desmovilizaron las estructuras, llamémoslas milicias, ni tampoco lo que se conoce como el PC3, el Partido Comunista Clandestino Colombiano de las FARC, que era básicamente donde personas participaron de eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por allá para el 2006 o 2007, el alcalde de esa época, tal vez 2006, había nombrado en EPM, en la junta de EPM, un señor que resultó ser un tal alias Mateo. Y ese tal alias Mateo resultó ser un señor del PC3 que confesó ser del PC3 de las FARC. Ese era el tipo de personas que las FARC tenía, es decir, un poco de gente que había penetrado la justicia, las empresas, la sociedad civil, por qué no decir incluso hasta las mismas Fuerzas Armadas. Esa gente no la desmovilizaron, de esa gente no hay ningún parte personal. Ese es un tema muy preocupante que hoy hace entonces que esta lucha termine siendo desigual, porque ellos nos están jugando, ahí sí que es cierto, toda esa gente que estuvo en grupos terroristas y demás, es como si nada, ellos no los afecta nada. Y el resto de la sociedad, vaya cualquier persona, siquiera tenga una historia que contar por ahí de un pariente lejano y de una vez se lo vuelven un escándalo. Esas son cosas que uno no puede subestimar hoy. Muy bien, eso me lleva a mí a una conversación sobre retos estructurales hoy. Yo personalmente, como se sabe, en las elecciones del 2018 competí, incluso contra el doctor Duque, después incluso hice alianza con el doctor Vargas y terminé siendo fórmula vicepresidencial. Y en el tiempo de campaña uno dice cosas. Quienes han participado de la política, pues saben ustedes que de alguna manera son una organización de una visión y de un sector político muy definido y muy importante y crítico y vital para nuestro país. Pues saben que en campaña se dicen cosas y yo en campaña dije algo que lo pensaba. Yo decía, hombre, no puede pasar que llegue la gente a cargo sin haber tenido la preparación. Y en algún momento dije, hay personas que no han manejado ni una tienda, no podemos pensar que puedan manejar el país. Pero eso se volvió costumbre. Miren Bogotá. En Bogotá elegimos una alcaldesa, o eligieron, porque yo no voté por ella, pero eligieron una alcaldesa cuya única actividad había sido ser senadora y miembro de una ONG. Nunca en su vida había manejado una empresa, nunca en su vida había manejado una oficina pública y nunca en su vida había manejado mucho menos una actividad de Estado.
a propósito, sí había estado en una oficina pública de donde salió sancionada por la Contraloría. Y después la Contraloría de este señor Moreno, que terminó en la cárcel, el del Polo, le retiró la sanción. Esa es la historia que hay ahí. En el caso, me refiero a la alcaldía de Bogotá, pero lo veo en Medellín. El señor que hoy es alcalde, lo conozco porque cuando yo era ministro, de hecho, cuando yo era embajador en Washington, él era viceministro y alguna vez estuvo allá, le tengo respeto y no tengo nada que decir, pero entre eso y haber sido activista toda la vida y luego venir a manejar una ciudad como Medellín, que es ejemplo en el mundo de innovación, de resiliencia, de haber logrado cambiar cosas, pues empieza uno a ver que empieza a ver todas esas fricciones y esas consecuencias. A nivel del país, yo se los digo con mucha franqueza. Yo hoy rodeo al presidente de la República, al doctor Iván Duque Márquez, y he venido acompañando su gestión y me he convertido un poco en uno de los defensores del gobierno. Francamente, no necesariamente porque crea que el gobierno lo está haciendo divinamente o esté haciendo las cosas muy bien. Lo hago primero porque creo que Iván Duque es un señor, es un caballero, es un hombre decente, es un hombre bueno, es un hombre preparado. Y por el otro lado, porque creo que la estabilidad del país pasa por rodear al presidente de la República. Porque precisamente la intención de esa alianza de poder político que se ha gestado es una alianza cuyo objetivo es debilitar al presidente de la República, debilitar al Estado colombiano para que al final, precisamente, ellos alcancen el poder. Pues si uno es consciente de eso, independientemente de opiniones, críticas o cosas que uno crea que se pueden hacer mejor, hay que rodear al presidente de la República. Y esa, francamente, es mi posición en este momento. Y pues creo que necesitamos que le vaya bien, necesitamos que pueda salir adelante. Ahora hablaremos de la pandemia, pero precisamente de esta crisis de proporciones globales que se están viviendo, necesitamos poder avanzar. Pues esa, francamente, es mi opinión hoy en día en ese frente. Ahora, veo algunos retos estructurales para el país. El primero lo veo en materia, digámoslo, política. Si el país no ajusta los acuerdos o no crea un nuevo modelo de reconciliación y acuerdo nacional, esta pugnacidad que se está viviendo se va a profundizar. De ahí que yo creo que es necesario buscar unos puntos de consenso y recuerden, consenso no es que todo el mundo está de acuerdo, es que uno logre que ciertos sectores en general del país se ponen de acuerdo sobre algunos temas. Creo que hay que recuperar el consenso de la seguridad que se perdió, creo que hay que recuperar o crear el consenso sobre la necesidad de algunas reformas a las que me voy a referir en un momento y creo que es necesario que exista un consenso sobre la gravedad de la situación económica y la necesidad de articular a todo el país para salir adelante en ese frente. Un segundo bloque de temas que me tiene muy preocupado es todo el tema, llamémosla, de la justicia y de la rama judicial. Yo no puedo entender, lo digo con mucha franqueza, que Colombia es un país que puede tener a un expresidente de la República como el doctor Uribe, que le sirvió al país, que hay un sector de la gente que no lo quiere, otro sector muy importante que sí lo quiere, pero es que eso no es lo importante. Lo importante es que es un hombre que le sirvió a Colombia, que le sirvió a Colombia de frente. Y hoy verlo básicamente sometido a una, llamémoslo, casa por cárcel o privación de la libertad, es muy triste, pero sobre todo cuando se contrasta. En Colombia hay un presidente que fue elegido con platas del cartel de Cali, no pasa nada. En Colombia hay miembros del Senado de la República que han participado de actividades de corrupción y han sido mencionados en distintos escándalos y no pasa nada. En Colombia, por supuesto, hay criminales de lesa humanidad que ni siquiera han dicho la verdad ante la justicia, que mandan comunicados de prensa, pero que son hoy intocables y tienen curules y viven en total y plena libertad y tranquilidad. En Colombia hay personas que cometen delitos y para robar un celular han amenazado con arma de fuego
o han incluso utilizado un arma blanca contra ciudadanos de bien y resulta que a los 2 o 3 días los dejan libres. Y hay criminales que llevan 50 entradas a la cárcel. Criminales de carreras, se les llama en el argot judicial. Perdónenme, aquí lo que hay es un modelo de impunidad muy grave y en cambio lo que hay es un modelo de politización de la justicia, o dicho de otra manera, de judicialización de la política. No, eso no puede ser. Y ni qué hablar de los casos dramáticos de corrupción, porque es que no perdamos de vista que hay un fiscal anticorrupción capturado por corrupción. Aquí hay unos magistrados que han decidido ir a vivir a otros países, básicamente con unos acusaciones gravísimas y no pasa nada. Y ni qué hablar de lo que se entera uno en el día a día de la justicia, de casos descarados de corrupción, de que si una persona tiene una plata o no tiene una plata, le va de una u otra manera en un fallo judicial. Eso es lo penal. Pero cuando miramos las interpretaciones jurídicas en el aspecto básicamente de lo contencioso y incluso en el aspecto de funcionamiento del Estado, pues es muy preocupante. Por un lado, sentencias permanentes contra el Estado por acciones de grupos criminales a los que no se les incrimina por esas acciones. Yo recuerdo siendo yo ministro, obviamente ya eso había pasado hacía muchos años, pero la famosa toma de las Delicias allá en el departamento del Putumayo, pues resultó que el sentenciado fue el Estado colombiano. Y hoy los responsables de esa toma están como si nada caminando por las calles. Y fuera de eso no les cobran ni un peso por sus delitos. Es al Estado. Entonces eso ha vuelto también un Estado que tiene unas cargas incluso económicas muy difíciles y eso se ha vuelto casi que un negocio. Muy preocupante además que grandes juristas después de su magistratura salen a tener oficinas de abogados en temas afines a los que actuaron en el pasado. Yo eso lo respeto, pero como yo conozco la Corte Suprema de los Estados Unidos, les quiero contar, incluso no podían aceptar invitaciones a cócteles o a comidas si iba a ir un funcionario del Estado americano o si iba a ir incluso un congresista. De ese nivel era la cosa que yo viví, les puedo decir en tiempo directo. Yo tuve el honor de conocer a la magistrada que acaba de fallecer, pero también, por supuesto, al presidente de la Corte, al juez Robertson, y visitarlo en su oficina y demás. Y hay una separación y una majestad, que por supuesto esas altas cortes no son para ser manoseadas. Y hay temas que son muy preocupantes en la interpretación constitucional que se viene dando en términos del tema ambiental y el tema de comunidades, porque prácticamente se está parando la posibilidad del desarrollo económico en materia minera, en materia energética, en materia de infraestructura, por cuenta de una cantidad de fallos que permanentemente se están dando o de interpretaciones que hacen que la probabilidad de poder avanzar en muchas cosas es muy difícil. Y ni qué decir de lo que me consta y tuve la oportunidad de ver, y es que hay comunidades que obviamente penetradas por organizaciones armadas, las manipulan para que se opongan a distintos programas de desarrollo, faciliten, por ejemplo, sí, la minería ilícita, a esa sí no le critican nada, esa sí puede hacer lo que le dé la gana, pero llega, por ejemplo, un proyecto bien estructurado y el tema es cómo oponerse a ese proyecto o cómo sacarle una cantidad de dinero para que casi el proyecto se vuelva inviable, cuando esas comunidades se podrían beneficiar del empleo, incluso de las regalías, incluso de las cosas que se pueden dejar ahí. Yo soy un convencido que las comunidades tienen derecho a marcar posición. En eso sí se los digo, porque también hay casos del pasado donde uno ve empresas abusivas que llegaban y no consideraban que ahí había comunidades que merecían un respeto y una oportunidad de desarrollo social. Claro que uno tiene que ser solidario con eso, pero pasarse a la otra esquina, que es que básicamente esos temas ambientales y de comunidades se convierten en una arma política para atajar el desarrollo y para impedir el progreso, y en cierto sentido para darle control territorial a estructuras criminales y armadas. Eso es muy preocupante.
Entonces el país tiene que abocarse ante una gran reforma en materia judicial en el país y en materia de principios del desarrollo y del progreso social. Esta mañana en el programa El Debate que participo, le decía yo a algunos de los participantes, les decía, aquí hay un poco de gente que sale y dice que protesta que por los campesinos y que por los pobres. Pero yo les decía, yo le aseguro que a ese campesino y a ese pobre le sirve más un tendero o una persona que le compra un producto y que tributa y le permite al gobierno hacer programas sociales, que la actividad de ese protestante que de una u otra manera lo único que hace es atajar el progreso y las oportunidades de esa comunidad o de esa persona que está en necesidad. En eso no podemos caer en el error. El otro gran tema que hay que mirar es el tema de la seguridad. Eh, Así como digo yo, el país tiene que trabajar en su reconciliación política y en unos consensos, tiene que trabajar en la lucha contra la impunidad y en un sistema que permita operar y crear progreso y desarrollo. La seguridad es vital, y ya lo dije antes. Nosotros hemos perdido capacidades en las fuerzas militares y de policía. Y por el otro lado, tenemos un reto que no podemos hacernos los de la vista gorda. El país tiene dos problemas muy críticos. El problema del régimen de Maduro es un riesgo latente y permanente. El régimen de Maduro no solo, básicamente, protege a cuanto delincuente hay en Colombia, por el otro lado, forma parte de la cadena de actividad criminal del narcotráfico y de la minería ilícita, es decir, hoy se renta de las exportaciones criminales de Colombia. Por el otro lado, apoya la desestabilización en el país a través de la penetración con grupos de venezolanos que nos han metido o apoyando a los sectores políticos extremistas del país para que nuestra democracia termine siendo afín a su régimen. Eso en la práctica es una agresión. Y finalmente, por supuesto, a través del daño a su democracia y del daño a su población, pues el país ha tenido que asumir el costo de casi la mitad de los venezolanos que han salido de Venezuela en los últimos años, creándose una gran dificultad. Colombia tiene que tener una capacidad disuasiva y defensiva. En los años en que yo estuve en el Ministerio de Defensa, tanto como viceministro y ministro, hicimos cosas que sirvieron. Colombia compró submarinos, Colombia renovó las fragatas y compró misiles. Colombia renovó los aviones Cafir, que los ha debido cambiar, pero como no dieron más presupuesto, los renovamos y pasamos de tener aviones de segunda generación a tener aviones de segunda generación, pero con sistemas de armas de cuarta generación. Los que conozcan de esto me van a entender, los que no me pueden preguntar y les cuento qué significa eso. Pero en últimas, modernizamos. Colombia compró vehículos blindados, pero desde el 2015-16 eso se paró. Y ni el final del gobierno anterior ni el comienzo de este ha continuado el fortalecimiento. Colombia necesita cambiar sus aviones de combate. Colombia necesita seguir con el proyecto de fabricación de buques que fue tan exitoso. Para mí fue un honor haber sido quien tomó la decisión para que el país fabricara buques. Pues no lo volvimos a hacer. Hemos perdido entonces parte de esa influencia que teníamos. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Y el otro tema que hay ahí es el tema del fallo, segundo fallo, de la Haya que está pendiente. El primero fue muy malo para el país. El segundo, gente como yo insistió que por favor no fuéramos a prestarnos a ser parte en el fallo de la Haya. Pues fuimos y seguramente eso va a salir en contra de Colombia. Pues Colombia, para poder garantizar su control territorial, tiene que tener unas fuerzas armadas que puedan hacer presencia y control en esos territorios. Ni que hablar del tema interno. En materia de policía, insisto, el país, si algo necesitaba más en estos años, era más policía. Y en lugar de haber llegado a los 200.000 hombres que hemos debido llegar en el 2020, pues tenemos hoy menos de 160.000, 158.000. Entonces lo que hicimos fue, en lugar de subir, bajar. Resulta que la policía en Colombia sí necesita seguir avanzando en sus reformas. Necesitamos más plan cuadrante, necesitamos más policía comunitaria, necesitamos una policía más cercana a la ciudadanía, pero también no podemos engañarnos que en este país los bandidos andan con arma de fuego y si el policía no tiene capacidad de golpear, pues está en problemas. Claro, hay que fortalecer la inteligencia, claro, hay que elevar los estándares para las instituciones,
pero todo esto es una verdad que está ahí. Y en las áreas rurales, ya lo dije, pues estamos hoy ante un crecimiento desbordado de economías ilegales, pero en paralelo de fortalecimiento de los grupos terroristas y de bandas criminales en el país. Eso está andando. Si no actuamos pronto, estamos en un grave problema. Finalmente, quiero hablar de la economía. El país venía en unos años muy positivos que se dieron básicamente entre el año 2001 y el año 2014. Fue una expansión, tal vez una de las más largas que ha tenido el país. El país fue uno de los 3 países que más creció en promedio en América Latina en ese periodo, que más redujo la pobreza, y todo eso, por supuesto, fueron grandes logros para Colombia. Mucho de lo que se dio fue asociado a la seguridad. La seguridad generó inversión y esa inversión obviamente generó un progreso económico importante. Esa inversión y esa seguridad también generó un incremento de la inversión extranjera directa en el país. Colombia llegó a tener para el año 2010 al 2013 más de 15.000 millones de dólares al año en inversión extranjera. En términos per cápita era el país que más inversión extranjera directa recibía en toda América Latina en ese periodo. Por supuesto, esto tiene también un componente que siempre ha sido un factor a reconocer en Colombia. El manejo prudente de la macroeconomía y la ortodoxia económica con que se ha manejado el país. Pues no es menor reconocer que Colombia es el único país de América Latina que nunca ha dejado de pagar su deuda, que siempre ha honrado sus deudas. Y eso tiene un tema de credibilidad muy importante para el país. Esa sí que ha sido una política conservadora, la teoría de la moneda sana y de la prudencia macrofiscal. Ahí hay que reconocer a muchos hombres conservadores, como Roberto Junguito, a quien aprecio mucho, el doctor Juan Camilo Restrepo, que fue ministro de Hacienda, y reconozco a uno que creo que es uno de los mejores colombianos, Juan Carlos Echeverry Garzón, tipo extraordinario, fue un gran ministro de Hacienda también. Entonces son personas que de una u otra manera contribuyeron, para no hablar hoy del ministro Carrasquilla, que la gente, claro, en el ejercicio del cargo hay gente que lo quiere, gente que no, pero yo les digo, es mejor tener a Alberto Carrasquilla con su prestigio internacional y su conocimiento y su doctrina, ahí sí que es cierto, que tener hoy una persona que estuviera prestándose para la politiquería o tratando de hacerse elegir de presidente sentado desde el Ministerio de Hacienda. Afortunadamente hay un hombre serio, maduro y ponderado allí, y eso creo que ha sido importante. Pero hay que decir, a partir del año 2014, Colombia y otros países del mundo, sobre todo los que éramos exportadores de commodities, sufrimos un golpe muy duro. Y acuérdense que ahí empieza a bajar el precio del petróleo, el precio del carbón, incluso el precio de otros commodities en el mundo de los alimentos, que hicieron entrar a Colombia en una fase de deterioro económico. Y eso llevó a que Colombia para los años 2014, 15, 16, incluso 17, creciera escasamente entre el 1,5% y el 2,5%. Entonces, eso desaceleró la economía, generó un deterioro en el empleo. No olvidar que en Colombia la tasa de desempleo de jóvenes es prácticamente 50% más alta que la tasa de promedio nacional. Y la tasa de desempleo de mujeres es 30% más alta que la tasa de desempleo nacional. Con lo cual, esas dos poblaciones, por ejemplo, resultan muy afectadas y venían mostrando ya un deterioro. Yo creo que esto se sintió mucho ya para lo que fueron las protestas del año 2019, hace un año, donde veía uno, pues, muchos los jóvenes y mucha gente expresando frustración. A propósito, protestar es un derecho en la democracia, es una oportunidad que tenemos de la libre expresión y de quejarnos de lo que no está bien y de exigirle a los gobiernos. Que no es aceptable es la violencia en la protesta o lo que nos quieren montar ahora, lo que llaman la revolución granular, que es coger y básicamente atacar en distintos puntos y al mismo tiempo a la fuerza pública o a lugares comerciales o espacios en donde de una u otra manera no haya forma de defender para crear un caos. Pues eso es inaceptable. Eso es criminalidad y pasa del vandalismo al terrorismo. Y eso hay que saberlo entender y eso requiere inteligencia y requiere actuar de manera efectiva. Pero en esa perspectiva económica, venía el país recuperándose. En el 2018 ya tuvo una recuperación. En el 2019 ya fue un año aceptable, crecimos
3.4%, y todos esperábamos ya que para el 2020 creciéramos cerca del 4%, de modo que ya para el 2022 volviéramos a cifras del 4,5% y la economía empezara a andar. Pues bien, llega la pandemia. Y la pandemia ha resultado ser un choque de carácter global, donde todas las economías del mundo, según cifras del Fondo Monetario, pues van a decrecer menos la economía de la China, que se espera crezca por debajo del 1% en el 2020, pero prácticamente todas las economías del mundo decrecen. Las economías europeas decrecen el menos 10%, según cifras del fondo. Las economías latinoamericanas decrecen el menos 9%. Colombia se estima que va a decrecer menos 8, menos 9%. Pero ya empezamos a ver cifras dramáticas. El segundo trimestre es el peor de toda la historia que se tiene registro en la economía, menos 15.7%. El desempleo de julio, 20.1% para el país, pero 24.3% para las ciudades capitales. Cuando uno mira el número de desempleados en el país, prácticamente se duplicó. Pasamos de una tasa de 10% a una de 20%. Es decir, teníamos 2.300.000 desempleados, hoy tenemos 4.600.000 desempleados. Sectores muy golpeados. Todo lo que es la cadena del turismo, restaurantes, hoteles, aviación, bares, etcétera, supremamente golpeados, digamos, hasta el punto donde se estima que ya en el país cerca de 13.000 empresas han tenido que cerrar definitivamente. En esto el gobierno ha intentado dar ayudas con cierta prudencia fiscal, para algunos se ha quedado corto y en ese sentido pues le han hecho llegar a 2.6 millones de familias el famoso ingreso solidario, que algunos consideran que es muy pequeño, pero que en últimas ha sido una ayuda que está llegando, y se han establecido unas líneas de crédito que de una u otra manera tocan a pequeñas, medianas y grandes empresas, pero que la verdad lo más importante de eso está por definirse, pienso yo, en los próximos 3 a 4 meses. ¿Cuánto le va a llegar de ayuda realmente a las empresas para volver a arrancar? ¿Qué subsidios se pueden dar? ¿Qué costos se les pueden subsidiar para que las empresas arranquen? Y ahí hay una asignatura pendiente. Lo cierto es que el país ha pasado de tener una deuda como porcentaje del PIB que pasó de estar de niveles del 40-45% a estar hoy en 68% del PIB. Entonces, ¿cuál es la preocupación de muchos? Que venga un downgrade. Y ahí es donde vienen las ideas que cada uno tiene. Yo aquí les digo las mías. Yo en esto prefiero que el país se endeude 5 a 10 puntos más del PIB en los próximos 2 años, a tratar de hacer un mega ajuste que termine de matar muchas empresas y que termine de generar más desempleo y que sea el caldo de cultivo para que esos políticos que quieren construir a través del odio y de la rabia puedan tener espacio. Yo prefiero más bien que hagamos varios programas que mezclen, obviamente, el trabajo del gobierno y de los gobiernos locales con el sector privado. Y en ese sentido, creo que hay que hacer un gran plan nacional de recuperación económica que tenga un segmento de reformas estructurales y otro segmento de inversiones públicas y privadas en proyectos específicos. En esa línea, creo que hay que pensar en un tema de una reforma pensional, y lo digo con absoluta franqueza. El sistema pensional de Colombia no puede ser un sistema donde usted solamente pensione el 20% de las personas que cumplen más de 65 años. Eso me parece que es un error y es muy grave. Doctor Juan Carlos, creo que apagó el Sí, micrófono. señor. Ya, perfecto. Adelante. Ya, ok. Es que sentí que estaba congelado. ¿Me están escuchando? Perfectamente, adelante, bien pueda. Ok. Excúsenme, es que me congelé y pensé que no se escuchaba más. Entonces, decía, en el tema económico, por un lado está una reforma estructural. La primera, la pensional. No podemos tener un sistema de pensiones que tenga solamente el 20% de gente que se pensiona y el 80% no. El país necesita un sistema a través del cual, por supuesto, más gente alcance la pensión en su edad de pensión, pero aquellos que no alcancen edad de pensión, pues uno no puede tener un país de adultos mayores en la indigencia. Eso es inmoral. Entonces, ahí hay que hacer una reforma pensional
que posiblemente mueva subsidios de actividades que terminan siendo politizadas a una actividad que es de lo más importante y es garantizar que toda persona mayor, así no alcance a hacer todo su ahorro pensional, al menos reciba un ingreso que le permita tener una dignidad en su vejez. Eso es fundamental. Hay que pensar en una reforma laboral, porque definitivamente tenemos que flexibilizar los costos laborales. Hoy muchas empresas prefieren no contratar por la carga que eso significa. Y cuando un país tiene 45% de informalidad, pues el sistema laboral no está bien diseñado. Y tenemos es que asegurar que la gente pueda tener ingresos y seguridad social de manera flexible, de manera permanente. ¿Cómo no hablar ahí de mantener una especie de seguro de desempleo a través del ingreso solidario u otro mecanismo, por lo menos por 18 meses, mientras la economía vuelve y se recupera? Ese es un tema que hay que incorporar ahí. Habrá que hablar de una reforma tributaria. Los economistas más reputados del país vienen hablando de hacer una reforma tributaria para el 2021. Mi opinión, la de Juan Carlos Pinzón, es que Colombia debería pensar una reforma, digamos, y hacer un ajuste fiscal a partir del año 2023, pero más bien en estos años pensar en hacer un esfuerzo por invertir recursos fiscales, posiblemente financiados con endeudamiento y que no permitan superar del más del 74 al 75% la razón de deuda sobre PIB, y que se inviertan en infraestructura, porque eso genera competitividad, pero al mismo tiempo porque genera muchos empleos y mueve toda la cadena de la producción. Vivienda, porque Colombia le hacen falta 4 millones de viviendas para 4 millones de familias que viven incluso en casas de lata, en casas de cartón, en casas hechizas, incluso hechas en zonas de riesgo. Mover otra vez la economía de la construcción es vital. Eso fue lo que permitió la recuperación de la economía entre el año 2001 y el año 2014. La construcción fue el principal jalonador, pues hay que volver a meterse en ese campo y ahí seguramente el sector privado puede también colocar capital propio, inversionistas institucionales como fondos de pensiones y aseguradoras e incluso atraer capital internacional. Recuerden, este año y el próximo son los años de mayor liquidez en la historia financiera del mundo. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo han colocado toneladas de dinero para que precisamente se pueda recuperar la economía. ¿Qué está pasando hoy con los bancos y los fondos internacionales? Quieren colocar esos recursos en algún lugar que genere alguna rentabilidad. Pues qué mejor que los proyectos de inversión colombianos. Tercer aspecto, el sector agroindustrial. Hay que hacer las vías terciarias tanto como se pueda, pero hay que empezar a establecer subsidios estratégicos a la agroindustria. La seguridad alimentaria hemos probado que es vital, pero seguimos teniendo un sector agropecuario que básicamente no produce valor agregado. Y como no produce valor agregado, sus precios son bajiticos y su sostenibilidad es mínima. Y por eso seguimos siempre soñando con Colombia, el gran país del agro, que no hemos podido ver en 200 años. Es el momento de intentarlo. Un cuarto tema es todo el tema de zonas económicas especiales para atraer firmas que quieran salirse de Asia, dada precisamente este choque geopolítico que hay entre los Estados Unidos, la China u Occidente y la China, en donde se ha pensado que muchas firmas pueden salir de ese lado del mundo, pero no van a llegar acá porque están tratando de llegar a cualquier país que les ofrezca beneficios. Pues tenemos que crear esas zonas económicas especiales para que lleguen y se establezcan. Quinto, el tema de la educación para el trabajo. La mayor frustración que hoy tienen los jóvenes es que se educan en grandes proporciones en universidades que les dan títulos profesionales que después no los contratan en las empresas y terminan manejando taxi, manejando Uber, y eso no es indigno para nada, pero sí es muy doloroso para alguien que hizo un esfuerzo y más para una familia que hizo un esfuerzo económico. Tenemos que asegurar que la gente estudia cosas para las cuales hay ingreso, para las cuales hay mercado, para las cuales hay empleo. Ahí hay un gran reto. Y eso me lleva al sexto tema, que es el tema de conectividad. La pandemia que nos demostró que tenemos un pedazo del país que simplemente puede teletrabajar y puede telestudiar, sin mucha efectividad, pero aún se puede hacer. Pero otro pedazo del país que simplemente no tiene esa posibilidad. La conectividad en el siglo XXI, en la cuarta revolución industrial,
tiene que ser un bien público y hay que invertir para que todo el mundo tenga acceso. Cierro con el tema de la digitalización de la economía. Colombia sigue siendo un país joven comparado con los países europeos y muchos asiáticos. El país sigue teniendo una edad promedio de unos 30, 31 años. Significa que hay un porcentaje de jóvenes muy grande que se puede adaptar a la nueva economía digital. Pero si no se crean fondos de inversión para eso, pues perdemos la oportunidad de que muchos jóvenes puedan competir en ese mundo. Y para eso requieren dos cosas: educación para la programación digital, que no es cualquier educación, es una educación muy específica y que no todo el mundo puede acceder, pero que necesitamos que el mayor número de personas accedan. Y dos, bilingüismo, porque el mundo digital es en inglés, no es en español, ni es simplemente para lo local. Y si queremos, ¿y por qué, por ejemplo, un país como India tiene semejante ventaja? Por ese bilingüismo y obviamente esa cantidad de escuelas politécnicas y de ingeniería que tienen, que les está permitiendo aprovechar toda esta digitalización mejor que muchos países en el mundo. Caso de Corea y el caso de otros países. Bueno, me he extendido muchísimo, pero sentía que tenía que dar como una revisión completa a todos los temas del país y a los retos que estamos viviendo y como sociedad en todos los frentes. Pero estoy seguro que va a haber muchas preguntas y seguramente hay muchos temas que también no logré tratar. Así que, pues, doctor González Villa, muchas gracias y de nuevo un honor estar en esta tertulia. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. El honor es para nosotros tenerlo a usted acá. Vemos, por lo que has puesto, pues que tiene con mucha claridad un panorama político que en alguna de estas preguntas que le van a hacer, pues nos lo va a aclarar usted un poco. Vamos, si le parece, entonces a unir dos preguntas y usted resuelve esas dos y luego otras dos. Entonces va primero el doctor Jorge Ignacio Paz, se prepara el doctor Maximiliano Valderrama. Le ruego ser cortos, precisos y concretos para aprovechar lo máximo al doctor Juan Carlos Pinzón. Doctor Jorge Ignacio Paz, prende el micrófono, por favor. Doctor Pinzón, qué gusto volverlo a ver. Cuando usted era ministro, tanto por el lado militar como civil, nos vimos muchas veces. Lo primero es que usted es nuestro candidato a la presidencia de la República para el 2022. Después de esta excelente exposición y todo el transcurso que ha hecho, nos queda muy claro que lo necesitamos por todo lo que usted ha dicho. Pero yendo ya a la preocupación con la situación actual, el problema de orden público inmediato es de una gravedad extrema porque cada vez debilitamos al país y le da más fuerza a los que quieren desestabilizar al país. Yo le hago una pregunta: ¿hasta qué punto puede a estos vándalos pintarse con alguna pintura que permanezca un rato pero no sea tóxica para poderlos identificar? Sería un problema de tipo legal y demás. En cuanto a lo fuera de las presiones aéreas, que es absolutamente indispensable en los cultivos de coca, ¿hasta qué punto se puede bombardear a los sitios de procesamiento de la coca? Para eso necesita una gente con el valor que usted ha tenido y que tuvo como ministro. Lo mismo a la minería ilegal. Se está destruyendo desde tierra, que no es nada fácil, se destierra desde aire. Obviamente habrá que reforzar a la Fuerza Aérea, como usted nos decía muy claramente. Y pensando en las elecciones del 2022, toda esta reestructuración que usted dice, hay que entrar rápidamente, pues no a desbaratar el acuerdo ese que hicieron en La Habana, que nos queda muy clara su posición, que compartimos plenamente, sino que hay que empezar a desarticular, porque si no son los bandidos, los criminales, los que van a continuar con todas las ventajas y el resto de la gente buena, como usted mismo lo dijo, el doctor Uribe, preso. Es absolutamente necesario un cambio rápido y pedirle al presidente que ahí no hay más remedio, que hay que enfrentar ese acuerdo de paz. Usted tiene toda la razón. La negociación fue absolutamente muy bien hecha por la FARC. Una parte se desmovilizaba, los viejitos, para poder llegar al Congreso y los otros sinvergüenzas para seguir combatiendo. Felicitaciones, doctor Pinzón, y lo esperamos como presidente de la República. Muy bien, el doctor Jorge Maximiliano Valderrama, adelante. Doctor Maximiliano, prende el micrófono. Ya lo prendí. Buenas tardes a todo el mundo. No, yo tengo una serie de comentarios y una pregunta. Comentario es, ¿por qué no llamar el supuesto acuerdo de paz
como debe ser, que fue la operación más grande de lavado de activos que ha tenido la historia de la humanidad. O sea, nadie es capaz de decir que eso fue un lavado de plata. Y hay ciertos elementos que uno puede unir, por ejemplo, el levantamiento de la restricción que tenían los activos financieros de las FARC en Europa, que lo gestionó Santos, y paralelo a ese levantamiento de esa restricción, empieza Julio Sánchez Cristo a hablar del Bitcoin durante 3 semanas en la W. Entonces yo no sé por qué, cuál es el susto de la gente para decir, vea, es que eso fue una operación de lavado de activos. Siempre nos quedamos en que fue el fin del conflicto que para mí jamás existió. Otro tema es la narrativa. Estamos ante una nueva narrativa donde reescribieron la historia de Colombia. O sea, permitimos que con la manipulación del lenguaje, con dejar de llamar las cosas por su nombre, reescribieron la historia de Colombia algunos para hacerle el juego a las mafias. Otro tema es la dignificación de la gente. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que ser más competitivos con respecto a otras economías del mundo, pero si somos más competitivos vía salarios bajitos o vía quitar una cantidad de cosas, por ejemplo, los parafiscales. Los parafiscales claramente, digamos que son una carga para los empresarios, pero a la larga ellos están funcionando como un paraestado que da una serie de beneficios a la gente que el Estado no es capaz de soportar. Y para finalizar, doctor Juan Carlos, a quien tuve la oportunidad de ofrecerle disculpas personales en Nueva York, porque yo a Sí, personas que le han dado obvio palo en Twitter y al doctor Juan Carlos, es ¿por qué tan callada la orden que dieron desde la cúpula del Estado Mayor durante el proceso de paz para no llevar o no permitir llevar heridos en combate al hospital militar? Lógicamente, la mayor propaganda del gobierno Santos, una de las mayores propagandas era siempre chicanear que no habían heridos en el hospital militar. Pues claro, es como la canción de Rubén Blades, donde dice que el hombre murió de muerte natural, pero a punta de palo. Entonces, claro, que lógicamente a punta de palo uno se muere naturalmente. Pero ¿quién dio esa orden o por qué la mantienen tan herméticamente aún después de que el señor Juan Manuel Santos ya no está en el poder? O sea, es que hay una cantidad de mentiras que escribieron durante esos infames 8 años de gobierno que mucha gente los come como si fuera verdad. Heridos sí habían, combates sí habían, pero la orden era no llevarlos a Bogotá al hospital militar para mantener las camas vacías. Esa era mi pregunta. Entonces, muchas gracias. Chao. Gracias, Maximiliano. Antes de dar la palabra al doctor Juan Carlos, recuerden que enseguida, cuando él termine de responder esas dos inquietudes, hablan el señor George Gautí y Darío Chávez. Adelante, doctor Juan Carlos Pinzón. Muchas gracias. No, en aras del tiempo voy a tratar de responder rápido los dos comentarios que me parecen muy valiosos ambos, y muchas gracias, y agradezco enormemente la generosidad con la que me tratan. De verdad que con toda humildad les digo muchas gracias por su amabilidad, y a Maximiliano también le reconozco que nos encontramos un día en Nueva York en un foro y muy generoso y muy gallardo se acercó y tuvimos esa conversación, así que gracias Maximiliano también, y mi respeto para usted. Dos cosas. Uno, frente al tema del vandalismo en este momento y obviamente la infiltración de estructuras y de células criminales en este tipo de protesta, aquí hay un tema que es muy importante y es el trabajo con la fiscalía. En últimas, a muchas de estas personas se les captura y se les puede hacer inteligencia previa. La verdad es que un tema que hay que hacer ahorita es mucha inteligencia, porque lo más importante de esas células es poderlas desarticular antes de que logren actuar. Y en eso hay que ir detectando quiénes son los que están en eso, quiénes son incluso los que dan las órdenes, etcétera. Y pues va a tocar volver a infiltrar todo eso. Espero que hoy la fuerza pública vuelva a renovar esos esfuerzos que toca, porque por ahí nos están haciendo lo que yo les decía antes, lo que llaman la revolución granular, que no es eso otra cosa sino hacer uso de estas cosas. El tema de que lo de la pintura, le cuento que eso se ha usado en el pasado. Son un poco como tácticas, si se quiere, para poder luego facilitar capturas y demás. El tema es que si esas capturas se dan, pero resulta que cuando se llega, se van donde el fiscal y el fiscal no emite la orden de captura. O luego el fiscal emite la orden de captura, pero se van donde el juez de garantías y el juez de garantías no avala el proceso. Es que todas estas gentes terminan en la calle. Por eso es que es tan importante hoy,
y lo digo con mucho respeto, lo comentaba yo en algún momento a nivel del mismo presidente de la República, le decía, este es el momento de articular el trabajo de la fuerza pública con la fiscalía. Tienen que ser solo esfuerzo, el de la protección de la ciudadanía y la protección de los bienes públicos y privados. Eso es vital. Entonces, pues tal vez quería como recoger ese comentario y decir eso y tal vez aquí ponerle una tarea al señor, ya que fue elegido de eterna propuesta por el presidente de la República, pues esa política criminal la tiene que ayudar a liderar él para que haya efectividad en el trabajo de inteligencia y luego en el trabajo de capturas y de judicialización de capturados. Pues muy generoso también en sus comentarios en materia de la política y de lo que viene. Yo creo que, lo digo con mucha franqueza, lo que no nos puede pasar es que los sectores de centro derecha, terminen con un poco de egos y todo el mundo con la aspiración de ser candidato y todo el mundo un poco jalando para su lado. Si eso pasa, fracasamos. Necesitamos articularnos, necesitamos unirnos y unirnos por una causa superior, que es impedir que Colombia se vaya por el despeñadero y más bien es recuperar parte de ese rumbo que se necesita para precisamente salir adelante hoy en medio de una pandemia de carácter global que nos ha traído la crisis económica más grave que uno pueda imaginar. Ese es el tipo de esfuerzo que se necesita hoy y en eso todo el que tenga interés va a tener que deponer un poco sus egos, sus aspiraciones y en cierto sentido encontrar mecanismos donde creemos unos consensos y busquemos que eso sea lo que sale adelante. Porque si, digamos, el Centro Democrático se va con toda la fuerza con unos candidatos, el Partido Conservador se va con otros, Cambio Radical coge otros y otros sectores independientes salen y dicen, no, es que yo soy mejor que todos los demás, pues el riesgo está en que eso termine totalmente regado y al final se pierda la oportunidad de darle un mensaje de recuperación al país. Yo a título personal, se los digo, lo que yo sí tengo la disposición es de servir de una manera tal que uno ayude a construir esos consensos y que no le vayamos a dar pie al país para que realmente terminen superándonos estos sectores violentos. Pero ahí creo que grupos como el de ustedes tienen mucho papel que jugar, porque hay que ayudar a articular eso y hay que un poco ayudar a que esas sean las cosas que se nos dan para bien del país. Siguiendo con lo de Maximiliano, yo creo que, lo digo con mucha franqueza, eh, claro que aquí lo que hubo fue una gran operación de lavado de activos y yo creo que ese es uno de los varios pecados que hay en todo esto, porque obviamente a estas organizaciones criminales, pues nadie les está hoy preguntando por sus recursos ni están teniendo que aportarlos y al contrario, pues es decir, continúan con su actividad y con su, además, digamos, manejo libre de todos esos recursos. Eso, por supuesto, es un gravísimo error y forma parte de todo esto que yo llamo esta lógica de impunidad, que es un tema muy delicado y que no podemos seguir promoviendo. Y mire lo que están jugando ahora en la agenda, que es más delicado. Están con la teoría y la venta de que ahora hay es que legalizar toda la actividad de narcotráfico y de actividad criminal en general, para que en resumen, todo lo que toda esta gente hizo no tenga ningún problema y todo el resto de la sociedad en cambio sí quede en cierto sentido teniéndose que tragar ese sapo y punto. Y la amenaza es que si no hacemos eso, entonces van a seguir las masacres y van a seguir la violencia y van a seguir los vándalos. Pues ahí es donde hay que amarrarse los pantalones y hay que enfrentar esto y hay que tener el carácter de pararse en la raya. Ahí la relación con Estados Unidos es muy importante, sea que gane el presidente Trump o sea que gane el vicepresidente Biden, Colombia no puede desprenderse de esa relación con Estados Unidos y va a tener que de alguna manera buscar cómo seguimos apretando en ese frente y apretando también en toda la cadena del tema del narcotráfico, porque uno, y se los digo por mis diálogos que tuve como embajador y como ministro con Estados Unidos, pues uno le frustraban varias cosas. Primero, muchos de los que se extraditan terminan pagando unas penas corticas y volviendo al país o quedándose allá testigos, viviendo delicioso. O sea, es hasta buen negocio que extraditen un tipo de esos hoy en día. Pues no puede ser, tienen que volver a apretar en eso, nosotros pidiendo de este lado. Dos,
tienen que poner más buques también para hacer interdicción en el mar, porque a veces los Estados Unidos, por andar en sus retos en Asia y todo lo que está pasando allá, pues termina pasando mucho buque y mucha lancha rápida y semisumergible y llegando allá, y resulta que una vez llega allá, pues eso también no solo envenena a esa sociedad americana, pero la plata también circula allá. A ver, ¿eso cómo es? ¿Cómo es que también vamos a apretar también el tema del lavado de activos allá? Porque pues todo no puede ser solo acá. Además es por nuestra propia conveniencia. Si el negocio se daña allá, pues aquí también se afecta, que es de lo que se trata, de dañarle el ambiente a todos esos grupos. En fin, son algunas reflexiones nomás dando la razón a lo que he escuchado. Gracias. El señor George Gautí y luego Darío Chávez. George, adelante y me dice si está bien pronunciado su apellido. George, prende el micrófono. Bueno, ¿Está escuchando? Adelante. Escucho, sí, señor. Sí. Siga. ¿Me está escuchando? Sí. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Todo lo que está pasando en Colombia hace parte de un movimiento global, mundial, de destabilización de las instituciones, de la democracia, de los principios y valores cristianos y conservadores. ¿Para qué? Para establecer un nuevo orden mundial, mejor dicho, un comunismo global, haciendo desaparecer los estados-naciones, la democracia y las libertades. Mi pregunta es sencilla. ¿Cómo afrontar este nuevo orden mundial en Colombia, representada por la izquierda y tal vez una parte del centro izquierdo, en colaboración con todos los patriotas de América Latina? Gracias. Darío Chávez, por favor, la pregunta. Gracias. Mira, doctor Pinzón, muchas gracias por su presentación. Lo he mirado siempre mucho, ahora con mayor razón. Yo creo que en el país existe el virus del COVID-19, pero hay otra pandemia peor, como usted lo ha dicho, que es Venezuela. Y usted ve que el apellido mío Chávez, pero con ese afortunadamente, y quería hacerle una pregunta. Si nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para luchar contra esa pandemia venezolana, pero también es muy importante la lucha o la ayuda que pueda prestar o la posición que pueda tener Estados Unidos con cualquiera de los dos presidentes que ahora van a subir, uno de los dos. ¿Usted cómo ve las posibilidades o cómo ve el escenario de Estados Unidos ante esto? Si gana el uno, si gana el otro. Gracias. Doctor Juan Carlos, adelante. Pues muy bien, yo creo que ese mensaje que daban ahora, de que en cierto sentido hay cierto movimiento global, yo creo que eso es cierto, porque no pueden ser coincidencias. Digamos, aquí estamos viendo, yo creo que hay tres elementos que son importantes a nivel de las democracias occidentales y que se ha vuelto una constante. Primero, el ataque a las instituciones y a la credibilidad de las mismas en todas partes. Segundo, el uso de las redes sociales como mecanismo de desestabilización y de desinformación. Yo creo que algunos de ustedes ya habrán visto el documental de Netflix, pero si no, les recomiendo verlo. Este documental que se llama El Dilema Social. Y realmente una frase que me pareció lapidaria. Una noticia falsa, un famoso fake news, se mueve 6 veces más rápido en el algoritmo que una noticia cierta. Entonces imagínense lo que está pasando, pues a punta de mentiras, a punta de medias verdades, están informando a la ciudadanía y sobre todo a los jovencitos que están más conectados a ese mundo. Entonces este es un tema muy delicado que hay que entrar a analizar cómo regular y cómo regular que esto no sea básicamente un instrumento de poder político, casi que de subversión disfrazada de modernidad. Eso hay que ser muy francos y muy cuidadosos en eso, porque realmente esto está empezando a poner en riesgo no solo la democracia colombiana. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, miren lo que pasa en España, miren lo que pasa en Francia, lo que pasa en Inglaterra. Lo de Chile es un drama. Chile, el país más exitoso económicamente y socialmente de toda América Latina, y está a puertas de hacer una reforma constitucional para básicamente desandar y quién sabe en qué terminar.
Es un tema muy preocupante lo que está pasando en el mundo. Y cuando uno mira los modelos que nos quieren montar, es o esta Venezuela fracasada de Maduro y Chávez, que es casi que una caricatura, pero que hay gente que quiere y cree en eso, o ese modelo argentino de ese populismo sostenido, que lo único que ha hecho es degradar y degradar a una de las naciones más importantes, no solo de América Latina, sino del mundo, porque esa Argentina, digamos, de talla mundial, existió, y esta gente la ha venido degradando y degradando y degradando de manera sostenida. Lo que uno está viendo que está pasando en México, a punta de ese populismo y de estas cosas, pues es lo que también hay que señalar. Ahora, mi recomendación frente a eso. En foros como este, donde en general tenemos consenso, posiciones similares, es fácil hablar de esta manera. Pero en donde estos sectores no hemos sido efectivos es en hablarle a la sociedad. Somos tímidos, nos preocupa muchas veces también el riesgo jurídico que estas cosas traen, pero yo creo que hay que entender que si no se juega en esos escenarios, en el escenario digital de las redes sociales y en un discurso franco y transparente que incluso atraiga a más gente joven, que sume a muchos jóvenes, pues vamos a perder también los espacios. Y ahí es donde yo sí digo, hay que no temer estar participando activamente de esta cosa digital, porque uno a veces ve cosas y es que casi que algunas dan asco y otras dan risa. Y uno dice, esto no puede ser que la gente esté mirando eso. Pues hay gente que lo está mirando. Claro que tienen cuentas falsas, claro que utilizan todo tipo de, básicamente, de artilugios, pues, para engañar a las personas. Pero de una u otra manera eso va teniendo un impacto. Y acuérdense que una mentira dicha 1000 veces, como diría Goebbels allá en la Alemania nazi, se vuelve una verdad. Entonces aquí hay que, si ellos dicen una mentira 1000 veces, nosotros tenemos que decir una verdad 1.000.000 de veces para que se imponga la verdad sobre la mentira. Pero hay que organizarse y, por ejemplo, una tertulia como esta debería empezar a tener un impacto, por ejemplo, en digital y estar ustedes básicamente dando esa batalla, porque tenemos que darla, si no, nos quitan los espacios. Invitar a tertulias como estas a mucha gente joven para que también se enteren, porque ha venido pasando una cosa que yo creo que es la historia de la humanidad. Yo lo digo hasta por mí mismo, cuando yo era muchacho y mi papá me exigía cosas y me decía cosas, uno se ponía bravo y le sacaba a uno la piedra al papá y uno se disgustaba y se chocaba. Hoy en día yo declaro que el mayor héroe que yo tengo en la vida es mi papá, porque no deja de hablar clarito como ha hablado toda la vida y de manera directa, y es duro en su lenguaje, digamos, en términos de tener formas y elegancia, pero a las cosas las llama por su nombre. Y yo digo, pues uno falla porque resulta que entonces por quedar bien o porque ahora la cultura es que uno tiene que restringirse, no le dice a la gente lo que es. Por ejemplo, con el tema de la droga y esta cosa de la legalización, pues sí, como economista yo digo, si el mundo entero legalizara al tiempo las drogas, de pronto tendríamos una menor dificultad en materia de la violencia, si se quiere, porque todo el mundo lo haría. Pero a ver, ¿alguien se ha dado cuenta cuál es la consecuencia de una persona que se dedica a consumir drogas o alcohol de manera permanente? La destrucción de vidas, la destrucción de familias, la destrucción del cuerpo humano. Entonces también la gente que pensamos de esta manera sí tenemos que recordar que hay unos valores y el valor más importante de esta visión conservadora es precisamente la preservación de la vida y de la dignidad humana. Eso es así y hay que dignificar al ser humano, bien lo decía alguien hace un momento. Es decir, hay que pensar en la solidaridad, hay que pensar en el respeto, hay que pensar en el respeto al cuerpo humano. Entonces yo digo, todas estas cosas uno hoy no las quiere decir a los jóvenes, pero hay que poderlo decir ahora. En lo que uno sí tiene que ser asertivo es en el lenguaje que se usa, porque también los tiempos cambian y yo digo, yo ya no le puedo hablar de la misma manera que hablaba a los de mi generación, a los muchachitos de 20 años hoy. A ellos hay que llegarles en su jerga, en su lenguaje, en su idiosincrasia, pero los mensajes y los principios sí son los mismos. Entonces ahí es donde hay que tener creatividad digital, videos, etcétera, llegarle a ese mundo, tocar esas puertas. Entonces sí sería mi recomendación muy fuerte. Frente al tema de las elecciones en Estados Unidos, desde una perspectiva meramente institucional, yo les digo, el éxito de Colombia desde la época del presidente Pastrana,
como presidente, Luis Alberto Moreno como embajador, Guillermo Fernández de Soto como canciller, fue haber diseñado una estrategia bipartidista. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto somos muy amigos de los republicanos, también somos muy amigos de los demócratas. Y que si bien es cierto hemos sido buenos amigos del presidente Clinton, fuimos extraordinarios amigos del presidente Bush. Y ese bipartidismo nos dio cierto equilibrio siempre para conseguir lo que es importante para Colombia. Ahora, eso no significa que cada uno no tengamos nuestro corazoncito y que a uno le guste más una cosa que otra. A mí, por ejemplo, siempre me han dicho, es que usted tiene mucho amigo republicano. Pues sí, yo tengo pues más esa afinidad. Pero cuando pienso ya, cuando tuve que pensar como funcionario, también entendía que tenía que tener extraordinarias relaciones con los demócratas. Porque al final el valor de la relación Colombia-Estados Unidos no es con un partido, es con lo que representa Estados Unidos. ¿Qué creo yo? Que si gana el presidente Trump, ya sabemos qué ha venido haciendo, tiene una retórica muy fuerte. Yo tal vez quisiera verlo más acción y menos palabras. Por ejemplo, con el tema de Venezuela, ha hablado, pero pues pasemos a la acción. Porque si no, esa habladuría solamente lo que ha ido gestando es un tema más riesgoso para Colombia, porque no estamos pudiendo manejar bien la relación. Lo digo hasta en la Segunda Guerra Mundial, existían los famosos back channels, incluso con los peores enemigos. O sea, los alemanes trataron de rendirse en el último año 3 veces. ¿Por qué? Porque tenían acceso a los americanos. Lo que pasa es que ya no les querían escuchar porque ya la decisión fue derrotarlos, pero el mensaje es, siempre hay que poder tener por lo menos un manejo también de la herramienta diplomática. Entonces, ese es un tema. Creo que Trump ha sido muy comprometido con Colombia, pero hablemos de Biden por un segundo. Biden era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores cuando se hizo el Plan Colombia. Biden tiene una cercanía también con muchos colombianos, con Pastrana, con Moreno, me atrevo a decir conmigo mismo, y con otros, así como pasa con la administración del presidente Trump, donde tenemos relación cercana con varios de su entorno. El último viaje que Biden hizo como presidente lo hizo a Colombia. Vino a la ciudad de Cartagena a activar el foro Colombia-Estados Unidos de presidentes de empresa. Pero lo que yo más le valoro a Biden sí es una cosa que voy a tener que contar acá, que no es tan pública. Tal vez lo escribí en una columna, pero hoy voy a ser más preciso. Biden, en mi presencia, 3 veces le dijo a la administración del presidente Santos que él consideraba que no podíamos debilitar la acción contra el narcotráfico, que eso iba a impedir que se pudiera hacer una paz estable en Colombia. Lo dijo en privado, porque por supuesto él, como prudente vicepresidente de los Estados Unidos, no armó un escándalo público que afectara la decisión política en ese momento de esa administración, más allá que estuviera errada. Pero me consta que dijo esto 3 veces. Entonces, en ese sentido, yo me imagino que una vez presidente, si llegara, ya la política entre Trump y Biden no sería tan distinta. ¿Qué me preocuparía de Biden? Que de pronto lo presionen mucho. Ya es que Está tildada, doctor Juan Carlos. Doctor Juan Carlos, ¿me está escuchando? Se congeló Juan Carlos. Se congeló Juan Carlos. Esperemos a ver que en cualquier momento. Creo que tenemos mejor internet en Medellín que en Bogotá. Doctor Juan Carlos. Yo creo que nos va a tocar Joel y Jaime Saldarriaga, Oscar Urrea y Enrique van a tener que aguardar sus preguntas para la semana entrante, porque se nos congeló el doctor Juan Carlos y nos cogió el día. Y él tenía también una conferencia. Vamos a ver si
trata de ingresar. Doctor Juan Carlos, queremos 2 minutos a ver si son tan amables para que... Vamos a ver, yo le hablo aquí por el interno. Ahí le mandé un mensaje por el WhatsApp. Sí. A ver si... Sí, yo también. Doctor Juan Carlos Vélez, inclusive muchas gracias a usted por por habernos conectado con el doctor Juan Carlos Pinzón. Muy amable por acompañarnos en esta tertulia, que es también su casa, para que lo tenga bien claro siempre. Claro, usted sabe que aquí he estado conectado, doctor Julio Enrique, y uno que le dije yo que me gustaría que invitáramos también era nuestro ministro antioqueño de Minas y Energía, que también cualquier cosa... ¿Por qué no nos colabora? ¿Por qué no nos colabora con él? Claro. En 15 días, la semana entrante, tenemos a la senadora Paola Holguín, y yo creo que sería muy bueno escuchar a nuestro único ministro antioqueño, que es el ministro de Minas, que aunque vive en Bogotá hace años, de todas maneras, pues, consideremos lo nuestro. Es muy de aquí, él es Mesa Puyo. Entonces, usted sabe que es muy cercano aquí a la causa de este color azul. Usted nos colabora, Juan Carlos nos colabora para que dentro de 15 días venga el ministro. Listo, lo va a escribir y yo hablo con él. Yo me comprometo con eso. Bueno, yo creo que lo mejor es ya dar por terminada esta reunión. Juan Carlos, te pido el favor de que nos ayudes con el ministro. Ya está entrando, perdón, ya está. Doctor Juan Carlos. Está tratando de entrar, no volvió y se salió. Doctor Juan Carlos. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor Juan Carlos, adelante, bien pueda, termine. Pues qué vergüenza con este internet que a veces se cae. Miren, no hemos terminado de inventar eso. Gran reto en conectividad. Pero bueno, decía yo que para terminar, que en el tema de Estados Unidos, independientemente de quién gane, creo que tenemos que establecer una relación muy buena desde el principio. Si nos ponemos muy republicanos, de una u otra manera, si Trump gana, pues es una buena apuesta, pero hay que tener cuidado que el Congreso puede terminar en manos demócratas. Entonces también tenemos que tener chance ahí y nexos ahí, porque la mayor parte de los recursos que vienen desde el Congreso, o pues necesariamente el Congreso los aprueba. Y preocuparía que nos empiecen a meter temas de derechos humanos o de reformas a la policía o cosas de ese estilo, porque es lo que me vuelo si uno no maneja bien esa relación. Ahora, si uno se va muy demócrata, que no creo que lo esté haciendo el gobierno, pero si esa fuera la intención, pues el riesgo está que usted queda muy demócrata, pero donde quede la administración republicana o la Cámara siga siendo, vuelva a ser republicana o algo de ese estilo, pues también se meten problemas. Entonces, el país en eso tiene que pensar es en la conveniencia de Colombia estratégicamente. Y la relación tiene que ser entre estados, y yo creo que hay que seguirle apostando a esa lógica de todas maneras. Bueno, si quiere, hacemos la última pregunta porque ya está alta la hora. Entonces, el doctor Joel Moreno, y damos por terminada la reunión, si a usted le parece. Doctor Joel Moreno, adelante. Joel. Doctor Jaime Saldarriaga, entonces. No, ahí estoy. Sí, dale, Joel, adelante. Doctor Juan Carlos, mi saludo muy cordial y mi reconocimiento por el papel que usted ha jugado como candidato presidencial. Yo coincido con lo expresado anteriormente por George. Lo que está en juego es el modelo económico cuyo libreto se viene estructurando desde el Foro de Sao Paulo, se viene estructurando y orquestando. Yo pienso, doctor Pinzón, que lo peor que le ha ocurrido al país es haber elegido como presidentes al doctor Juan Manuel Santos, quien nos impuso un acuerdo habanero que llamamos el Acuerdo Farsantos, que el plebiscito del 2 de octubre del 16 fue negado,
a lo que yo le argumento lo siguiente. ¿Usted piensa que se puede estructurar un modelo que fue negado habida consideración de que el país, habida cuenta de lo que ha significado, no solo en el momento del plebiscito, sino ahora, sobre las graves consecuencias que ha desatado, económicas, sociales, y que esa paz no existe y no va a existir? ¿Usted cree que ese modelo sea negociable después de todo lo que se ha desencadenado por la implementación, cuando el país lo rechaza ahora mucho más que el rechazo que obtuvo el 2 de octubre del año 16? Un acuerdo que desestabilizó la institucionalidad e hizo trizas la Constitución de la República. ¿Usted cree que es posible hablar de ajustes a ese acuerdo cuando ha sido un acuerdo perverso para la República? Doctor Juan Carlos, adelante. No, pues yo comparto mucho de ese sentimiento y de esa perspectiva. Lo dije antes en esos 4 acápites que creo que le han traído un daño al país. El Acuerdo de La Habana, como digo yo, al final, pues no trajo paz, trajo polarización y trajo fortalecimiento de economías ilícitas que hoy tienen a grupos criminales muy fuertes. Y más preocupante aún, trajo una alianza de poder político entre sectores de grupos armados, izquierda extrema y centro izquierda, que de una u otra manera utiliza el paquete del Acuerdo de La Habana como la herramienta central para poder construir una agenda de llegada al poder. Eso es lo que hay ahí. Ahora, en esa perspectiva, de acuerdo, el plebiscito debió marcar una nueva negociación, debió implicar cambiar el grupo negociador en su momento y bueno, eso ya no fue lo que pasó y desgraciadamente no solo firmaron un acuerdo, digamos, basado en ese mismo, desconociendo el resultado del plebiscito, sino que más preocupante, la Corte Constitucional lo avaló y el Congreso lo avaló. Y esa es la dificultad. Entonces, digamos, lo que habría podido estar bastante deslegitimado desde el punto de vista político, luego buscaron mecanismos de legitimación vía el legislativo y vía la Corte Constitucional. Entonces, el tema es cómo salir de eso. Claro, algunos dicen sería una gran constituyente la que permitiría rehacer eso, pero todos sabemos que la Constitución del 91 marcó un sendero a través del cual hacer una constituyente es casi imposible. O de una u otra manera la misma Corte Constitucional termina revisando la convocatoria, en fin, se vuelve muy difícil. Entonces creo que hay que hacer reformas en ese sentido que son muy importantes. De las cosas que a mí más me preocupan hoy ya en la práctica que se generaron fue la Justicia Especial para la Paz, que era un modelo de justicia transicional conveniente para cerrar un conflicto, pues terminó un poco deformada en un modelo donde lo que hay es una lavandería de pecados para las FARC y desgraciadamente los miembros de esa jurisdicción pues tienen, diría uno, una mayoría o que venía de colectivos que demandaban al Estado o que tiene una posición contraria a lo que fue el proceso básicamente de recuperación del país de esos primeros 15 años del siglo XXI. Lo otro es la Comisión de la Verdad, con la que yo tuve un franco enfrentamiento recientemente, porque por supuesto que mi opinión es que ahí hay varias personas que tienen como mínimo nexos ideológicos con sectores armados u otros que de alguna manera vienen de una agenda muy crítica contra precisamente la manera como se le derrotó a los grupos armados, y pues es muy preocupante que allí sea donde estén escribiendo la verdad. La verdad debería ser, estar siendo escrita por incluso personas que participaron en cabeza del Estado para poder hacer este esfuerzo de traer al país donde está. Y la verdad es que no hay una sola persona que represente ese sentimiento, sino más bien personas que representan exactamente lo contrario. Entonces estos dos son ya instrumentos que hoy tienen para poder actuar
y de una u otra manera para lo que alguien decía, reescribir la verdad, básicamente blindar jurídicamente a las personas en grupos armados. ¿Qué creo yo? Uno, que mantener esta presión de demostrar todo el tiempo estas cosas y toda la gravedad de lo que ocurrió con ese grupo armado es, por supuesto, muy importante. Dos, creo que la Fiscalía tiene un papel que jugar y que creo que está siendo muy tímida en este momento de poder sacar todo lo que había en los computadores que por años incautamos y todo lo que contaban los desmovilizados que por años desmovilizamos sobre lo que pasaba en esa organización. Yo digo que a veces, si la Fiscalía no cuenta esto, pues les está haciendo un favor muy grande allá a la JEP, que creo que obviamente no está bien. Uno guardaría alguna esperanza, y la mía es tenue y casi que inexistente, de que precisamente cuando estos tipos salen y van y se sientan en un tribunal y mienten, pero luego salen y escriben una cartica diciendo que tal vez sí, pero que ellos directamente no, pues ya eso es casi que prueba suficiente para decir están mintiendo deliberadamente y que por lo mismo deberían empezar a hacer, como dijo hoy el presidente Pastrana en una carta, pues hasta retirados de esa jurisdicción. Duda uno mucho que algo de eso vaya a pasar, para ser franco no creo. Pero frente a la posibilidad de reforma, yo creo, y lo digo con franqueza, cuando el presidente Duque fue elegido, la agenda con la que fue elegido fue precisamente llevar esas reformas al Congreso. Y no solo no las llevó, sino trató de hacer esas reformas a través de unas objeciones que me dicen, algunos abogados le dijeron que era la solución, pero todos los que conocemos de estos temas sabíamos que a través de esas objeciones no se podía resolver el tema, que esto se podía resolver a través de una reforma constitucional que hiciera varias cosas. Primero, llevara nuevos magistrados a la JEP, elegidos de una manera mucho más institucional y sobre todo con unas salas especiales para agentes del Estado e incluso personas que de una u otra manera van a ser consideradas dentro del conflicto, para que de alguna manera eso no sea una lavandería para las FARC, pero tampoco sea un mecanismo de denuncia donde terminen ellos totalmente limpios y el resto del país lleno de pecados y lleno de problemas, que es lo que han querido gestar. Y lo otro, en la Comisión de la Verdad era fundamental haberla duplicado en su número, pero habiendo colocado personas que incluso militares y policías en retiro deberían estar ahí sentados, realmente escribiendo cómo fue que pasaron las cosas para que se escriba la verdad que es en equilibrio. Y finalmente, que por ejemplo, quedara claro que no pueden ser miembros del Congreso personas que no hayan pasado por la justicia. De modo tal que los congresistas hoy del grupo terrorista FARC o exterrorista FARC, como le llaman algunos, que están allá sentados, pues no puedan seguir sentados hasta que no puedan ellos haber solucionado su situación jurídica. Y yo creo que eso por lo menos daría unos equilibrios que permitiría que el acuerdo de La Habana deje de ser un acuerdo para ese segmento y termine siendo un acuerdo donde todo el país esté y de alguna manera se puedan dar unas bases de reconciliación. Pero yo hoy veo eso muy difícil porque está pasando exactamente lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Y por lo mismo lo que veo es que estamos abocados es precisamente a defender el país, a que llegue una coalición que haga reformas y que de alguna manera fortalezca esos segmentos claves del país. Primero, mecanismos de reconciliación real, pero sin engaño y sin trampa. Segundo, y de manera muy importante, fin de la impunidad. Tercero, fortalecimiento de la seguridad. Y cuarto, un esfuerzo muy grande por empleo y oportunidades, que es lo que más necesita hoy el país y que es lo que la gente realmente hoy en las calles la tiene agobiada. Y si nosotros no hacemos eso, otros sectores les van a ofrecer un poco de mentiras y de falsedades, los van a enfurecer para que de una u otra manera terminen llegando a una enorme frustración, que es lo que ya sabemos que ocurre en Argentina, en Venezuela, en cualquier país que se ha montado en ese tren. Pues muchas gracias, de verdad muy agradecido, me siento Gracias, doctor feliz Pinzón. de haber tenido este espacio y esta oportunidad. Doctor Juan Carlos, muchas gracias para la tertulia conservadora de Antioquia. Es un honor tenerlo acá y de todas maneras quiero que se vaya con esta reflexión. Recuerde que el poder constituido, que es al que usted hizo alusión, como es el presidente, la Corte y el Congreso, no pueden desatender al poder constituyente que se hizo presente en el plebiscito del 2 de octubre del 2016. Buena tarde, muchas gracias y bienvenida a su casa. Buen punto. Gracias, Julio. Un saludo afectuoso para Buena todos. tarde a Muchas todos. gracias. Un honor. Feliz tarde. Gracias. Chao. Buenas tardes y gracias.
Gracias. Tarde. Hasta luego. Congratulaciones por tan excelente reunión. Nos da esperanzas. Feliz tarde y muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Feliz tarde. En 8 días tenemos Excelente a... presentación. Muchas gracias. Senadora Paola Holguín. La precandidata. Gracias, doctor Juan Carlos Pinzón. Muy bien. Y todos los Bueno. tertulianos. Bueno, que tengan buena tarde, buena semana. Gracias. Nos vemos. Gracias. Por Ignacio. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Santiago Muchas Peral. gracias. Muy bueno. Adiós, Hasta Mónica. luego. Listo, mira, con el almuerzo.